Buenas de nuevo, amigos. Estamos en la madrugada del 17 de noviembre, del miércoles 17 de noviembre de 2021, 9 minutos pasada la medianoche. Grabé un video antes de que se acabara el día martes, luego cené y después de cenar me he visto en la imperiosa necesidad de grabar otro video, descuidando todo el trabajo que tengo pendiente, que sé que no podré entregar a tiempo y vayan ustedes a saber lo que va a pasar, pero bueno. Voy a tratar de ser rápida, porque tengo otras cosas que hacer. O mejor dicho, tengo que hacer cosas. Ya cené. Bueno, ¿qué les iba a decir? Acabo de colgar un video, ¿no? En este canal Clea Forever y ustedes sabrán cuál es, si me siguen, ¿no? Entonces, en algún momento de ese video yo digo que nunca quise hablar del tema, quizás por prejuicios, porque soy hija de españoles, nacida en Venezuela, que al fin y al cabo fue una ex colonia española en América, aunque España en su historiografía niega haber tenido colonias en América. España lo que dice es que su territorio llegaba hasta América y que eso era parte del territorio del reino, pero no era un territorio considerado de segunda categoría, tenía la misma categoría que la península ibérica, ¿no? ¿Por qué tenía la misma categoría? Porque se nombraron virreinos y capitanías generales, es decir, la misma estructura política de la península, a diferencia de los ingleses, que no copiaron su estructura su política territorial y los ingleses no llevaron a Norteamérica ni implementaron su misma política territorial. Esa era exclusiva para los ingleses en Inglaterra y en Gran Bretaña. Los ingleses en América simplemente tenían colonias sin ningún tipo de instituciones. La conquista por parte de los ingleses de Estados Unidos fue total y absolutamente económica. Absolutamente económica y por motivos económicos. En cambio, la conquista española, por supuesto, tenía motivos económicos también, pero también motivos territoriales y motivos de expandir el reino pero de ponerlo a la misma categoría que la península. Por eso había virreinatos, capitanías generales, ayuntamientos, etcétera, en lugar de llamarse colonias, porque ¿cómo se llamaban las de Estados Unidos? Bueno, eran 13 colonias, la 1, la 2, la 3, hasta la 13, ¿no? Y cada una lleva el nombre, o llevaba el nombre, si no me equivoco, de alguna ciudad norteamericana del este de Norteamérica, ¿no? Además, bueno, el asunto de Inglaterra con sus conquistas en el norte de América era meramente económico. El asunto de España era de otro calado, no era solamente económico ni mucho menos. España quería ocupar la mayor cantidad terrible de territorios en el planeta y quería ser un país inmenso, ¿no? Un reino inmenso, pero con las mismas características político-territoriales en todo el reino. En ese momento del siglo XVI, España también era poseedora del reino de Nápoles, no me acuerdo si de Cerdeña, de una de las dos Sicilias, que Sicilia estaba dividida, de gran parte de lo que hoy en día es Bélgica, Luxemburgo y Holanda, de las Baleares, de un pequeño territorio dentro de la península italiana, en el sur de Italia. Es decir, España tenía, del norte de África, España tenía colonias, Filipinas, España tenía colonias en el resto de Europa y no las llamaba colonias, eran reinos. De hecho, Nápoles era el reino de Nápoles y pertenecía a España. Es decir, en la época de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, bueno, él designa
a un miembro de la monarquía española como rey de Nápoles. No como administrador de Nápoles o colono de Nápoles o superintendente de Nápoles, no, como rey de Nápoles. Nápoles, un pequeño territorio dentro de la bota de Italia hacia el sur, de la misma, a Cerdeña, una parte de Sicilia. Repito, territorios que hoy en día pertenecen a Holanda, Bélgica y Luxemburgo, las Baleares, las Canarias, territorios del norte de África, Marruecos, territorios cercanos a Alemania, las Filipinas, América, Cuba, todo eso le pertenecía al llamado Imperio Español. Y hay dos acepciones para la palabra imperio. Una acepción indica que eres tan grande que te tienes que llamar imperio por el tamaño de tu territorio, que es el caso del Imperio Español. No podía ser otra cosa sino imperio por el tamaño del territorio. Pero ¿acaso hubo un emperador español? No. Había un rey siempre en España, aun cuando tuvo en su poder a toda América Latina, a Cuba, Filipinas, parte de Europa y parte de África, etc. Aún cuando esas eran las posesiones de España, se seguía llamando Reino de España. Jamás se llamó imperio. Entonces, hay dos acepciones de la categoría de la palabra imperio. Una de esas acepciones es para nombrar a un país que tiene tanto territorio que hay que llamarlo imperio para dar una idea de la magnitud de su territorio. Y la otra acepción de la palabra imperio, que es la que usa Maduro, por ejemplo, es la acepción que se le da a un país que quiere inmiscuirse en los asuntos internos de otro país libre, que quiere arrebatarle sus derechos, sus territorios y todo lo que pueda a países que son libres y no le pertenecen. En ese caso, Estados Unidos sí es un imperio, ¿no? De eso no cabe duda. Ahora me van a llamar chavista otra vez y hasta mis amigos que eran de izquierda ahora se burlan de la palabra imperio, pero Estados Unidos es un imperio. No territorial, es un imperio porque mete la nariz en los asuntos que no le corresponden, como Siria y Libia. Por dar un ejemplo, o como Chile. Yo sé que todos los derechistas latinoamericanos están felices de que Estados Unidos haya hablado con Pinochet, que era el ministro de Defensa de Allende, y lo haya convencido y juntos hayan derrocado a Allende, ¿no? Allende estaba haciendo un pésimo gobierno y un gobierno comunista, que iba hacia el comunismo. Pero la manera de solucionar el problema no era instaurar una dictadura como la de Pinochet. Eso fue un crimen. Todo lo que hizo Pinochet está catalogado como crimen de lesa humanidad. Yo no sé si por algún tribunal del mundo, por mí. Por otra parte, últimamente he tenido muchas discusiones aquí con gente sobre Serbia, ¿no? Yo, Concha Seijas, y lo he dicho desde que apareció, desde Venezuela lo digo, yo, Concha Seijas, no reconozco al Tribunal Internacional de La Haya. Y quisiera poder dejarlo notariado en alguna parte y lo voy a hacer. Toda persona tiene derecho a dejar notariado o a dejar con una declaración y una firma en algún lugar oficial el desconocimiento que hace de alguna institución que haya en el mundo o de algún país inclusive o de algún régimen, etc. Yo recuerdo cuando Laureano Márquez fue no me acuerdo a qué instancia del gobierno venezolano y firmó un papel donde decía que él no reconocía la Constitución de 1999. Creo que ese fue el caso. Lo podía hacer. Tú puedes no reconocer una Constitución que ha sido aprobada y que esté en vigencia, y si quieres dejarlo por escrito para que quede constancia de que tú no la reconoces, lo puedes hacer. Eso es a nivel mundial. ¿Para qué sirve eso? ¿Para que tú violes esa constitución y cometas delitos? No. Es como dejar sentada una posición, donde tú dices no les creo. Yo al Tribunal Internacional de La Haya no solamente no le creo, sino que lo considero un tribunal
compuesto por criminales. Y esto comenzó, es el pollo. Y esto comenzó, no hay otra como yo que tiene un resto de pollo porque acaba de comer y se lo saca en pleno video. No hay otra como yo. Porque las apariencias no son lo mío. Cuando la guerra en la ex Yugoslavia, Estados Unidos fue a meter las narices. Los españoles me dicen que no. Qué ignorante es este país, ¿no? Eso está por escrito en los libros de historia y muchos libros de historia publicados por españoles. Pero bueno, los Estados Unidos fue a meter la nariz, toda Europa metió una nariz, metieron la nariz donde no les importaba. Yo estaba en la guerra de la ex Yugoslavia. No que yo tengo, digamos, relaciones afectivas con Croacia porque tengo una amiga de la infancia que es de origen croata. Y además, toda la vida he tenido un sentimiento extraño de apego, de como familiar, ¿no? Hacia los Balcanes. Siento que esa región en cierta forma me representa. Hay un sentimiento hacia los Balcanes que no logro entender por qué lo tengo. Lo mismo me pasa con ciertos lugares de la Europa del Este, como con la República Checa. Yo hice un viaje larguísimo una vez para visitar la antigua cárcel militar del Imperio Austrohúngaro, imperio que desapareció hace, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Yo hice un viaje larguísimo para visitar la cárcel militar del Imperio Austrohúngaro. Ya lo contaré en otro video, porque quería ver, esa cárcel ya no se utiliza, pero quería ver una celda. ¿Qué celda quería ver yo? Quería ver la celda donde apresaron y donde murió, donde recluyeron y donde murió ese joven anarquista que asesinó a Francisco Fernando, que era el emperador de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro. Un joven que creo que tenía 19 años asesina a Francisco Fernando, emperador del Imperio Austrohúngaro, o no sé si el título era emperador, pero era el que mandaba, ¿no? Lo hace, entre otras cosas, supongo yo, porque el Imperio Austrohúngaro tenía sometida a Serbia. A Serbia la ha sometido a lo largo de la historia todo el mundo. Entonces, yo siempre he sentido como una cuestión romántica hacia ese joven anarquista, que aprovechando que Francisco Fernando, se llamaba así, Francisco Fernando, bueno, aprovechando que Francisco Fernando visitaba el territorio donde él vivía, lo asesinó. A raíz de ese asesinato, del asesinato del archiduque, el archiduque Francisco Fernando, creo que era el heredero al poder del Imperio Austrohúngaro, o ya tenía el poder, pero bueno, el caso es que era el mandamás. Entonces este anarquista de 19 años aprovecha la presencia del archiduque Francisco Fernando en la parte del Imperio Austrohúngaro donde él vivía y lo asesina. A raíz de este asesinato estalla la Primera Guerra Mundial. A raíz de este asesinato estalla nada menos que la Primera Guerra Mundial, aunque la historia de la Primera Guerra Mundial se ha reescrito, o mejor dicho, la historia de las causas de la Primera Guerra Mundial se han reescrito en las últimas décadas y se dice que hubiese estallado de todos modos. Se tomó como excusa el asesinato de Francisco Fernando para declarar la guerra. Era una guerra, la única guerra en este mundo que ha sido deseada. Esto ya yo en mis videos lo comentaré. Todo el mundo, toda Europa quería guerra. Había canciones a favor de la guerra. Había canciones preciosas. Toda esta canción, la del miliciano, una canción italiana, ¿no?
que versionó un cantante colombiano, por cierto, Ciao Miliciano, algo así. Una canción muy pegadiza, ¿no? Bueno, los jóvenes iban felices a la guerra, querían guerra. Querían estrenar sus uniformes, querían verse guapos, querían guerra. Europa quería guerra, era una guerra que no hacía falta, pero la declaró y tomó como excusa el asesinato del archiduque Francisco Fernando por parte de este anarquista. Este anarquista va preso a la cárcel militar más importante del Imperio Austrohúngaro. En ese lugar hace mucho frío, además que la cárcel queda en un lugar bastante alto, montañoso. El coche que alquilé con chofer para que me llevara subió y subió mucho en altitud. Y bueno, yo pedí ver la celda del anarquista este, ¿no? Una muchacha que dijo que era checa, que tendría unos 20 años, pero con una pinta de alemana, imposible de disimular, una aria, me imagino que producto de la violación de algún alemán o de la unión de algún alemán con alguna checa cuando Alemania ocupó Checoslovaquia, ¿no? Bueno, esta chica totalmente aria, pero que se declaró checa y seguramente se declaró checa porque era checa, de nacionalidad checa, ¿no? Esta chica aria de nacionalidad checa que hablaba checo e inglés, más no alemán, a pesar de su apariencia, me preguntó qué celda quería ver y le dije la celda donde murió el anarquista que mató a Francisco Fernando. Ella disimuló el disgusto que le provocó mi petición y me dijo que la siguiera. La seguí y se puso al lado de una puerta que estaba abierta y me dijo, esta es la celda. Y entonces le digo, ¿puedo entrar? Y me dice, pero rápido. Yo era muy pequeña la celda. Entré y salí inmediatamente, me llamó la atención la ventana porque era cuadrada y el muro era de un grueso de un grueso como de 2 metros, o sea, la luz que te podía entrar por ahí con un muro de 2 metros de ancho. Bueno, lo que me llamó la atención es que en las rejas, en los barrotes de la ventana, ventanuca, una ventana mínima, había flores y las flores eran recientes porque no estaban podridas. Entonces me llamó poderosamente la atención y le pregunté a la chica, ¿por qué hay flores? Y me dijo, porque ayer o anteayer, no me acuerdo qué día me dijo, porque vinieron unos serbios a visitar la celda, igual que vino usted hoy. Igual que usted vino hoy, pues hace unos días vinieron unos serbios a visitar la celda y colocaron esas rosas allí. Y entonces yo le dije, ¿y eso por qué? Y me dijo, son serbios. Como diciendo, el hecho de que sean serbios es una explicación más que suficiente, ¿no? Bueno, Serbia fue aplastada por el Imperio Austrohúngaro, pero esa no fue la única vez que fue. Después de ser aplastada por el Imperio Austrohúngaro, fue vuelta a aplastar y durante la era soviética fue aplastada por Rusia, ¿no? Y también por Yugoslavia misma, porque Serbia no quería formar parte de esa cosa llamada Yugoslavia, que en eslavo significa Estados Balcanes Unidos o Estados Eslavos Unidos. Serbia no quería estar unida a ninguna de esas cosas. Y después tampoco quería que esa cosa perteneciera a Rusia, ¿no? Pero antes de eso, Serbia estuvo ocupada por los romanos, pero respecto a la época de los romanos no hay rencores, porque bueno, eso era tierra de nadie, ¿no? Y mucho de lo que ocuparon los romanos eran tierras vacías, tierras de nadie, ahí vivían tribus, eso era, los romanos empezaron a existir antes de Cristo, ¿no? Ya lo dije en otro video, entonces eso era, eh, esos eran tierras con tribus nómadas, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa después? Avanzan los reinos romanos, se convierte en República Roma, luego en Imperio, y entonces los musulmanes
que vienen desde el oriente, después de haber tomado Constantinopla y haber acabado en el siglo V con el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, después de tomar Constantinopla y acabar con el Imperio Bizantino, los musulmanes llegan a tierras de los Balcanes y se apoderan de Serbia. Los musulmanes, en esa época llamados los turcos, se les llamaba a todos los turcos. Los turcos llegan a territorio serbio, que era un territorio cristiano, porque los últimos siglos del Imperio Romano, que comenzó siendo ateo, o mejor dicho, polirreligioso, porque se admitían todas las religiones y al que no tuviera religión también, ¿no? Era un imperio panteico, podríamos decir, panteico, que es decir, aceptaba cualquier religión. De allí que el templo donde rezaban los romanos de la ciudad de Roma se llamaba Panteón y todavía existe. Bueno, entonces Roma en los últimos años se cristianizó, en los últimos siglos, y Serbia era un territorio, cuando Serbia se independiza, era un territorio cristiano. Por lo tanto, los cristianos llegamos allí antes que los turcos, como llamaban en esa época los musulmanes. En el siglo V, XVI, los turcos se apoderan de Serbia de una manera muy violenta. Tan violenta que está en los libros de historia como una cosa que ya, bueno, como una cosa, ya la guerra de por sí es terrible, pero eso fue espantoso. Tan espantosos eran los turcos que cuando un general turco perdía una batalla, lo asesinaban con un cordón de seda para que no quedara rastro de sangre. Lo asfixiaban con un cordón de seda. El mismo método usaban para un administrador o funcionario público que se equivocara. Suponte que eres un contador de aquella época, un contable, y te equivocas en un numerito mínimo. Lo copiaste mal. Cordón de seda. Muerto. Entonces, si eso hacían con los suyos, imagínense lo que los turcos hicieron con los serbios. A partir de allí, y eliminaron el cristianismo, lo abolieron, ¿no? Lo abolieron porque le dijeron a los que no mataron, o se convierten a la religión musulmana, o tendrán que darnos todo el producto de su trabajo en forma de impuestos, todo. Entonces acaban con el cristianismo, matan a los serbios y de ahí en adelante la historia de Serbia es la historia de puras invasiones, asesinatos y genocidios, incluido el que hizo el Imperio Austrohúngaro contra ellos y que este joven anarquista supo vengar. Un joven anarquista pobre, sin educación de ningún tipo, vengó todos los agravios que la tierra de los serbios han sufrido a lo largo de los siglos. Un joven de 19 años que no tenía pistola utilizó un cuchillo para abalanzarse sobre ese hombre y asesinarlo. ¿Cómo no iba yo a querer ver esa celda de ese joven que había vengado centenares que había vengado siglos y siglos de oprobio contra su país, contra el pueblo serbio? No me extrañó cuando la señorita esta checa me dijo que las flores las pusieron los serbios, que fueron de visita, no me extrañó y sonreí complacida, ¿no? Tratando de que no me viera la chica, ¿no? Porque cuando ella me dice, cuando yo le pregunto quién puso las flores y me dice los serbios, y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque son serbios. Ya, bueno, ya noté que a esta chica los serbios no le gustaban mucho, ¿no? No le gustan. Creo que no pude tomar foto, creo que no me lo permitió, pero me alegro de haber estado allí un día en que había flores.
Ese chico aguantó 2 o 3 años en esa celda nada más. Lo mató el frío. Lo mató una pulmonía, evidentemente. Fue a propósito. De todos modos, en aquella época todos los presos morían de pulmonía o simplemente les dejaban de dar comida, ¿no? ¿Por qué no reconozco el Tribunal Internacional de la Haya? El Tribunal Internacional de la Haya acusó a Milosevic de haber hecho un genocidio con los albaneses. Los albaneses son los descendientes de los turcos, que mataron cristianos y que arrasaron con los serbios y los asesinaron. No digo más, estoy diciendo yo que estoy de acuerdo con el genocidio, si es que lo hubo, cometido por Milosevic. A mí no me consta. Yo he visto una foto de unos cadáveres y un general parado allí y me dicen que los cadáveres son de albaneses y que el general es Milosevic. Hubo el Tribunal Internacional de la Haya, que por cierto no está constituido por cristianos ni por caucásicos, cosa que me extraña. Juzgó a Milosevic, lo condenó a cadena perpetua, pero lo encontraron muerto en su celda, de un infarto. Luego atraparon a Garatzi, que estaba convertido en un mendigo, se había hecho pasar por mendigo y no sé en qué ciudad estaba, y había logrado pasar desapercibido. También lo condenaron a cadena perpetua y murió de forma extraña. Y luego el último, yo no sé si estábamos ya en confinamiento, creo que antes, el último serbio que lograron agarrar, lo metieron preso, era ingeniero, era dramaturgo, era un intelectual, un escritor y un patriota. El Tribunal Internacional de la Haya era el único que le faltaba por atrapar. Lo condenó a cadena perpetua y antes, después de escuchar la condena, el señor cuyo nombre no recuerdo ahora, dijo: no reconozco a este tribunal. Y acto seguido empezó a echar espuma por la boca y entonces estaban pasando el juicio en vivo, pues cubrieron con estas cosas que se mueven, con paravanes. Cubrieron con paravanes el lugar donde estaba sentado el acusado. Llamaron una ambulancia, pero llegó muerto al hospital. La muerte fue por envenenamiento con arsenio. Y el arsenio, según lo confesó inmediatamente, sin que se lo preguntaran, se lo dio su abogada defensora. Se lo dio la última vez que lo vio, y como lo revisaban cada vez que ella se iba, él se lo metió en la boca bien escondido, protegido dentro de una cápsula, y ella le había explicado cómo hacer para que eso... Ella sabía que lo iban a condenar a cadena perpetua. No ha dicho las razones por las cuales se los dio. No ha dicho si ella piensa que él era inocente o no ha dicho nada. Simplemente no lo pudieron, para decir la verdad, clara y raspada, no lo pudo matar el Tribunal Internacional de la Haya, porque una cosa que me extraña mucho es que cada vez que el Tribunal Internacional de la Haya condena a cadena perpetua a un juzgado, siempre muere en extrañas condiciones. Muere Milosevic supuestamente de un infarto y después dicen que se les murió porque estuvieron 2 días sin ir a la celda. ¿Y la comida? Estuvieron 2 días sin llevarle comida. El otro murió, no sé, de una insuficiencia, qué sé yo. Y a también lo iban a matar. O sea, fue mucho mejor que él en público, y después de haber dicho que no reconocía a ese tribunal, se tomara el arsénico. Yo no reconozco el Tribunal Internacional de la Haya. Si vamos a juzgar a Serbia, habrá que juzgar a Hungría, habrá que juzgar a Austria, habrá que juzgar a los turcos. Cosa difícil, ¿no? Que los occidentales vayamos a meternos en territorio musulmán y decir que los vamos a juzgar. Yo le diría al Tribunal Internacional de la Haya que tuviera el valor de decir que quiere juzgar, no sé, a 3 o 4 musulmanes importantes
en este momento, que están en Turquía o en Arabia Saudí. ¿Por qué el Tribunal Internacional de la Haya es tan cobarde? Por cierto, a otro que lo mataron sin querer porque dijeron, no lo vamos a condenar nosotros porque nos ha pedido Irak que se lo devolvamos porque lo quieren condenar ellos, el nuevo gobierno de Irak, fue Saddam Hussein. El tribunal lo procesa, el Tribunal Internacional de la Haya, ¿lo considera culpable? No, este fue el otro, este fue, perdón, el Tribunal Penal Internacional, que tampoco lo reconozco. No reconozco a ninguno de los dos, porque el Tribunal de la Haya se disolvió con este último preso, con este último juicio, el que se tomó el arsénico, el veneno. Se disolvió porque ya no quedaban más serbios por juzgar. Pero queda el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional yo no lo reconozco. Y cuando atraparon a Saddam Hussein, lo juzgó y dijo, bueno, es que Irak, el nuevo gobierno de Irak, el gobierno libre de Irak, nos ha pedido que se lo devolvamos para juzgarlos ellos también. El Tribunal Penal Internacional lo había juzgado a cadena perpetua, pero se lo dio a Irak, con la condición de que no le colocara pena de muerte, porque el Tribunal Penal Internacional no tiene pena de muerte, igual que el Tribunal de la Haya no la tenía. O sea, perdón, el Tribunal estoy equivocada, estoy confundiendo los dos tribunales en dónde se encuentran. El penal internacional está en La Haya y el de los crímenes de Yugoslavia no sé si estaba en La Haya o en otro lugar. El de los crímenes de Yugoslavia se cerró después de haber matado al último, que se metió el veneno, al último serbio, y el Tribunal Penal Internacional yo no lo reconozco, ese es el que está en La Haya. Pues le dio a Irak, a Saddam Hussein, e Irak, por supuesto, el Tribunal Penal Internacional sabía que Irak no iba a respetar eso de no aplicar pena de muerte. Entonces, Irak ahorcó a Saddam Hussein y lo pasaron en vivo por todas las televisiones del mundo. Yo no lo quise ver. Ese día no encendí la televisión, estuve 2 semanas sin meterme a internet y cada vez que veía que en internet me iba a salir la ejecución de Saddam Hussein, yo rápidamente apagaba el ordenador y apagaba la televisión y todo lo que tuviera que apagar. ¿Que yo estaba de parte de Saddam Hussein? No. Pero es que yo no creo en la pena de muerte. Y mucho menos en esa pena de muerte disfrazada que aplicaron ambos tribunales. Y uno de ellos la sigue aplicando porque sigue existiendo. Una pena de muerte disfrazada porque en Europa no hay pena de muerte, la Unión Europea la prohíbe. Entonces el Tribunal para los Crímenes en la ex Yugoslavia, donde los criminales no eran los serbios sino los albaneses, y lo digo aquí en público, y yo no reconozco el estado ese de Kosovo, no lo reconozco. Y España tampoco. España es uno de los pocos países europeos que no reconoce a Kosovo como Estado independiente. Yo no reconozco a Kosovo, no reconocí nunca al Tribunal para los Delitos en la ex Yugoslavia y no reconozco al Tribunal Internacional de la Haya. Y algún día lo pondré por escrito y me lo van a tener que sellar. Decir que tú no tienes pena de muerte y mandarle al tipo a los iraquíes, porque que sabes que lo van a matar, dejar que maten a Gaddafi desmembrándolo, cortándolo en pedacitos, violándolo, sodomizándolo. ¿Qué tipo de justicia es esa? Entonces, ¿por qué iba a hablar? Yo no iba a hablar de todo esto, yo iba a hablar de Maduro. Los venezolanos de la oposición quieren mandar a Maduro al Tribunal Penal Internacional y yo no. Yo no quiero que ningún venezolano, pero mucho menos los chavistas, yo no quiero que ningún miembro del gobierno chavista vaya al Tribunal Penal Internacional, que se ha erigido como la policía del mundo. Yo no creo en la policía del mundo, ni en el máximo tribunal del mundo. El Tribunal Penal Internacional no tiene potestad para juzgar a Nicolás Maduro, ni a Diosdado Cabello, ni a nadie que haya formado parte del chavismo o aún forme parte del chavismo.
aun cuando haya cometido crímenes. Eso no es potestad para mí del Tribunal Penal Internacional de La Haya, porque yo ni siquiera reconozco ese tribunal. Estoy harta de los venezolanos, todos metidos en La Haya, pidiéndole al tribunal que cuando agarren a Maduro lo juzguen allí. No tiene derecho ese tribunal a juzgar a ningún venezolano, ni a nadie, porque para mí no existe. Por otra parte, desde 2011 que me separé de la oposición oficial, mucha gente cree que soy chavista, aunque yo he dicho que soy ni. Soy ni, tres ni chavista ni de la oposición oficial, ni. Porque mi idea a estas alturas del año 2021 para Venezuela es la siguiente. En Venezuela tiene que haber un proceso de paz. En ese proceso de paz debe ser perdonado todo el mundo, haya hecho lo que haya hecho, incluyendo a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, a Iris Varela, todo el mundo, incluidos los sátrapas de la oposición, colaboracionistas, muchos de ellos. Y en cuanto a la corrupción, corruptos son todos. La oposición y el gobierno, y la oposición desde hace más tiempo, porque desde hace más tiempo metió la mano en el dinero público, concretamente desde 1958 con el primer gobierno ADECO. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de paz, o una situación, para no llamarla proceso de paz, donde los venezolanos nos perdonemos los unos a los otros, incluyendo crímenes de todo tipo. No hablo de la delincuencia común, pero eso requeriría un video aparte. Porque ahí la delincuencia común a veces roba o mata por necesidades económicas. Pero yo no quiero que el Tribunal Internacional de La Haya juzgue a ningún miembro del gobierno chavista. A ninguno. Y no quiero venganzas. Quiero que volvamos a ser todos venezolanos y nada más. Ni chavistas, ni opositores, ni naná, ni nené. Todos venezolanos iguales y nada más. Que se reestructure la cosa, que hayan unas elecciones y que no haya retaliaciones contra Nicolás Maduro, ni contra Diosdado Cabello, ni contra ninguno de ellos, porque, señores, la oposición ha cometido crímenes de los que no se habla. Y hay crímenes que se le achacan al chavismo que han sido cometidos por la oposición, que acostumbra pagarle a los mercenarios. La oposición tiene mercenarios, quizás el nombre de paramilitares les suene más. Prefiero el nombre de mercenarios. La oposición tiene mercenarios, uno de ellos fue aquel infeliz, un policía de ojos verdes, Oscar no sé qué cosa, ese fue un mercenario de la oposición. Intentó tumbar un gobierno legítimo mediante las armas, porque robar un helicóptero y lanzar granadas contra un edificio, aunque contra un edificio oficial o no oficial, aunque no hayas matado a nadie, eso es un delito gravísimo. Es un delito de los más graves que contempla cualquier código penal, militar o civil. Cuando tú cometes un delito de esa naturaleza, si te buscan y mientras te están buscando te encuentran y te matan, lo hicieron bajo el imperio de la ley. El que faltó a la ley fue él. Por lo tanto, yo estoy harta de todo esto. Aquí en España ya ni nos peleamos, salvo los sátrapas que andan por ahí. Leopoldo López no debió venir a España. En España está, yo creo que la segunda o la primera colonia más grande de venezolanos. O sea, evidentemente las dos colonias más grandes son Estados Unidos y España. Vamos a suponer que España es la segunda más grande. Aquí está la segunda colonia más grande de venezolanos. Y muchos de nosotros llevamos tantos años aquí que ya no somos ni opositores, ni chavistas, ni nada. Somos venezolanos.
Hay muchos venezolanos que yo conozco desde hace años que yo no sé si fueron chavistas o no lo fueron. Nos saludamos igual, nos comemos una arepa juntos, conversamos de los impuestos, de lo que dijo el rey, de lo que dijo la otra. Me da igual si fueron chavistas o no fueron chavistas, o fueron opositores o fueran lo que fueran. Aquí la colonia venezolana está compuesta por venezolanos. Aquí la colonia venezolana, salvo 2 o 3 que andan por allí tratando de que nos peleemos, y esos 2 o 3 son de la oposición, la colonia venezolana está formada por venezolanos. Y más nada. Aquí no hay chavistas, no hay opositores, no hay niní, no hay adecos, no hay copellanos, no hay primeros justicieros, no hay nada de nada. Pienso que Leopoldo López no debería estar exiliado aquí. Vino a causar problemas, vino a causar división. Su vida es una vida de palacio. Es un hombre millonario que tiene todo lo que quiere. Vino a echarnos en cara que él vive como le da la puta gana, vive mejor que Felipe VI. Y vino a dividirnos. Ya estamos lo suficientemente divididos en Venezuela para que Leopoldo López se asile en España y venga a dividirnos. Que se deje de tomar fotos Lilian y colgarlas en Instagram. Basta ya. Lo que ellos hacen aquí en Madrid no lo podemos hacer todos los venezolanos. No tenemos dinero para la vida que ellos llevan aquí en Madrid y la cual hacen pública por Instagram y por todos los medios que les da la gana. No queremos el discurso divisionista y agresivo de Leopoldo López. Aquí no hay chavistas, aquí no hay opositores, aquí no hay adecos, aquí no hay socialistas, aquí solamente hay venezolanos. Aquí hay una colonia de venezolanos que lucha y lucha y lucha por mantenerse bajo techo, con calefacción en invierno, por pagar, además de pagar el alquiler, pagar la electricidad, que es muy cara en este país, pagar el teléfono, el internet, nuestra comida, nuestras medicinas, nuestro transporte. Trabajamos muy duro, bajo 4 estaciones, cosa a la que la mayoría de los venezolanos no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a llevar esa enorme cantidad de ropa en invierno porque la mayoría de los venezolanos que vivimos aquí no tenemos automóvil ni carro, andamos en el metro, en autobuses y tenemos que ir súper abrigados porque andamos por la calle y no en un BMW con calefacción como andará Leopoldo López. Yo personalmente quiero que Leopoldo López se asile en otra parte, que se vaya a Estados Unidos. No lo quiero aquí. Ha traído división y peleas entre los venezolanos. Nosotros aquí estamos demasiado ocupados pagando alquiler, luz, repito, teléfono, gas, agua, comida, medicinas, etc., como para tener que soportar al niñito ese aquí. Queremos vivir en paz. Los más jóvenes quieren regresar a una Venezuela libre y sin divisiones. Por eso yo quiero que en Venezuela no haya retaliaciones políticas. Me imagino que Maduro y Diosdado se querrán ir, pues que se vayan a Cuba o a Rusia. Y basta de querer llevarlos al Tribunal Internacional de La Haya, porque entonces hay que llevar también a mucha gente de la oposición. Habrá que llevar a Carmona, que está en Colombia, habrá que llevar a muchísima gente, habrá que llevar a toda la Cuarta República, porque este problema no empezó el 4 de febrero del 92. El problema de la corrupción y de la decadencia de Venezuela empezó en 1958 con la caída de un dictador llamado Marcos Pérez Jiménez. A partir de ese momento empezamos cuesta abajo. Por lo tanto, aquí no hay la gente que queda en Venezuela debe ser considerada toda inocente, sea chavista o de la oposición. Se deben arreglar las cosas, se deben dar las manos. Debemos olvidar incluso, por ejemplo, que nos vamos
a pegar puñaladas porque murió Baduel en la cárcel. ¿Y quién era Baduel? Todos sabemos quién era Baduel, ¿no? A mí no me importa. Yo me alegré. Me alegré muchísimo. Me alegré muchísimo. Si hay algo que detesto por encima de todo es estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Quiero paz para Venezuela, empezar desde cero, sin chavistas y sin opositores, todos venezolanos y punto. Y repito, la colonia venezolana aquí no quiere divisiones, no quiere peleas entre nosotros. La vida aquí es muy difícil. Leopoldo, vete. Si de verdad amas a Venezuela, Venezuela, te lo explico yo, somos los venezolanos. Y no estamos contentos con tu presencia aquí, ni los unos ni los otros. Has venido a causar problemas. Por ahora estás callado porque gobierna el Partido Socialista Obrero Español y no te permite dar mítines porque eres un extranjero y un exiliado. Pero próximamente, lamentablemente, ganarán las elecciones los del PP y tú vas a empezar a dar mítines por todas partes. Porque el PP te va a dar esa libertad, lo sabemos. Ya te la da la señora Isabel Díaz Ayuso desde el balcón de la Comunidad de Madrid, porque tú has aparecido en el balcón donde está el gobierno de la Comunidad de Madrid, has aparecido con Lilian Tintori a saludar. Tú eres el alcalde de Madrid. Tú fuiste alcalde de Caracas en unas elecciones donde ni siquiera había otros candidatos. Alcalde de Chacao, además de un puñado de ricos. Vete. Vete y deja de gritar en las ruedas de prensa que Maduro es un criminal, porque en Venezuela está por determinarse quién es más criminal que quién. El mayor criminal que hay en Venezuela no creo que sea Nicolás Maduro. Y este video, bueno, iba a ser sobre eso y me desvié con lo de Serbia, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Gracias por haberme escuchado. Miércoles, ya es miércoles, Dios mío, 17, yo sin hacer mi trabajo. 56 minutos pasada la medianoche en las coordenadas de Madrid. Los saluda desde el barrio multicultural de Lavapiés, Concha Seijas. Hasta luego.